Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Jueves 14 de mayo del 2020, sean bienvenidos a una emisión, otro episodio de Alto Parlante. Cumplimos 7 semanas grabando desde nuestro hogar, cumplimos 7 semanas con esta nueva versión, formato de Alto Parlante. No, me refería a la nueva edición de Alto Parlante, la nueva temporada. También. Gracias a los que han estado presentes y acompañándonos durante estos 14 episodios ya. Gracias por estar al pendiente y esperemos que lo sigan estando, que nos sigan recomendando, que lo sigan escuchando. Estamos muy emocionados. Mi nombre es Arturo Aramburu y estoy aquí acompañado de Pablo Marín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes en este programa más. Tenemos mucha información, cosas que iniciaron justamente después de que subimos el capítulo anterior. Se destapó el tema de la militarización. Obviamente les vamos a platicar en qué consiste, cómo es que está estructurado, porque había por ahí muchísimas voces alrededor de esto. Parecía que el país... Es que ahí te va. Es un tema que hay mucha confusión y es un tema que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo. Exacto. Entonces la información puede parecer no tan clara al día de hoy, pero no se preocupen, aquí lo vamos a dejar todo clarísimo. Y además les vamos a platicar de cuál es el estatus del coronavirus, cómo están las cosas en el país. Seguramente ustedes ya han escuchado que hay un cambio en la comunicación de la presidencia, hay nueva información. Les vamos a platicar todo desmenuzadito, lo más claro y más sencillo posible, para que ustedes también nos ayuden a replicarlo con las personas a su alrededor. También es un tema confuso, ¿no? Y inclusive el secretario de Salud se anda confundiendo ahí de palabras. Dijo mortalidad en vez de normalidad del güey. Espero que él no sepa cosas que Parece nosotros no que lo sabemos. Hacen a propósito, ¿no? los güey. Pero está bien. Vámonos primero entonces con el tema de la militarización en las calles. Correcto. Y vale la pena explicar un poco el contexto por el cual es importante esta nota. Es sumamente importante y es muy grave lo que está sucediendo, pero expliquemos por qué. Ahora, no platicamos todo esto para pasar corajes, o sea, lo hacemos para entender qué está pasando y que podamos pasar de la información a la acción. Y además, tener una postura, porque creo que también en esta parte es importantísimo que tú en tu casa tengas una postura y opines de acuerdo o no con nosotros, eso es lo de menos, pero que la postura que tengas con qué sostenerla. Es correcto. Ok, entonces, información importante antes de entrar directamente a lo que sucedió. De enero a marzo del año presente, del 2020, se registraron en México 8,585 homicidios dolosos. Eso es ligeramente superior a los 8,535 del mismo periodo del año pasado. Y el año pasado fue el año más violento que ha tenido México en toda su historia. Este pinta que va a ser todavía peor. En un informe reciente del Instituto para la Economía y la Paz, se señaló que la violencia en México tuvo un impacto económico de 4.57 billones de pesos. Y lo económico aquí es lo que está al final de la cadena, ¿no? En realidad las vidas y la inseguridad y vivir sin paz es lo que nos preocupa. Otro pedazo de información que tenemos que explicar antes de decir el decreto es que la Guardia Nacional vive uno de sus peores momentos. Claro. O sea, están llenos de escándalos, se revelan videos de donde ellos están intentando extorsionar gente, donde están con gente del crimen organizado. Que además, recordemos que nacen con un contexto en donde el presidente busca desaparecer la Policía Federal, que hasta cierto punto era más o menos bien vista y pues bueno, tenía también, ahí sale un escándalo alrededor. Obviamente los policías federales se oponen a esto y esto destapa otro tipo de cosas, sí, ¿no? Entonces, ahí les va. Mientras la opinión pública estaba concentrada en el tema de la inconstitucionalidad de la Ley Bonilla, de la cual hablamos el programa y pasado, que la Suprema Corte lo revocó, en plena pandemia, el presidente López Obrador aprovechó lo que sucedió el año pasado de la reforma para la Guardia Nacional y decretó este lunes 11 de mayo, publicando un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación que tomó acción al día siguiente, entró en vigor hasta el 27 de marzo del 2024 para que, y escuchen bien aquí, se militarice el país. Facultó a la Secretaría de la Defensa Nacional, a las Fuerzas Armadas pertenecientes a esta y a la Secretaría de Marina para estar en las calles haciendo las labores que tendrían que hacer las policías estatales y municipales. Exactamente. ¿Por qué es grave esto? ¿Y por qué es incoherente esto? Empecemos con la incoherencia.
Andrés Manuel, durante toda su campaña, durante sus 18 años de estar duro y dale que quería el poder, no se cansó de repetir que la respuesta correcta no era tener a los militares en la calle, que lo tenía que regresar a los cuarteles. Necio, como lo es siempre, él dice que nunca lo dijo. No. Sí. He reiterado mucho. Que el ejército a los cuarteles. Mucho, no. Sí. No. Y te invito a que lo pruebes. O sea, nunca he dicho. Nunca he dicho que Nunca he dicho eso. Me lo vas a encontrar a lo mejor en un. No lo vas a encontrar. Nunca lo ha dicho. No. Bueno. No, por eso. Me lo puedes. Nunca lo ha dicho. Según Andrés Manuel López Obrador, él nunca dijo que el ejército iba a regresar a los cuarteles. Y aquí la discusión es relevante porque tú bien sabes en casa, que no se han cansado de criticar lo que hizo Felipe Calderón en la guerra contra el narco. Claro. Y no se han cansado de criticar la ley de seguridad interior que estaba haciendo Peña Nieto, que ya fue... En donde pretendían que eso sucediera y no llegó a ese grado. O sea... Exacto. O sea, esto tiene 3 etapas. La de Felipe Calderón, que era el ejército en las calles sin regulación alguna. La de la ley de seguridad interior, que intentaba regular, intentaba crear un marco legal para que esto funcionara. Claro. Y dijeron que no, que porque estaba contra los derechos humanos, etcétera. Y se fue para atrás. Se fue para atrás. Y ahora Andrés Manuel López Obrador, primero con su Guardia Nacional y ahora con este decreto de ley que ya está publicado. El gran problema de esto es que el artículo 2 de este decreto dice que las Fuerzas Armadas van a actuar conforme a lo estipulado en el artículo 9 de la ley de la Guardia Nacional. O sea, ahí te explican, y vamos a ponerlo en términos muy simples, te explican qué pueden hacer y qué no pueden hacer las Fuerzas Armadas en la calle. Okay. Y no les quiero hacer el cuento largo, pero pueden hacer lo que se les hinche, güey. Pueden hacer lo que se les pegue la gana. O sea, tardaríamos mucho en leer la lista de todo lo que pueden hacer, pero pueden investigar, pueden detener, pueden estar reteniendo mercancía en aduanas, pueden llevar a operaciones encubiertas, pueden simular usuarios para investigación, pueden realizar análisis técnico, investigaciones de delitos, pueden hacer lo que sea, güey. Sí. Y es gravísimo facultar a un militar con tanto poder, con tanto marco de acción. Claro. O sea, y tenemos que recordar cuáles son los fundamentos de un ejército, ¿no? Los militares están entrenados para matar, están entrenados para atacar, no para prevenir, no para estar en las calles en contacto con ciudadanos. O sea, ellos están entrenados para estar en combate, para estar en guerra, para protegernos de amenazas externas. Ahora también el ejército, bueno, desde hace muchos años, tiene el plan de N3, donde además ayuda ante diferentes cosas, inundaciones, etcétera, desastres naturales, claro, o pandemias como las que estamos viviendo. Pero el ponerles tareas que no tienen que ver con su formación, no solamente es algo indignante, es peligrosísimo, porque quiere decir que el día de mañana tú vas en tu coche y de manera arbitraria un militar te detiene y te lleva a un cuartel a ser interrogado porque están investigando, y adentro de los cuarteles la verdad es que nadie sabe lo que pasa. Claro. Porque se rigen por normas completamente aparte, por normas castrenses. Dice que en muchos casos te tendrían que llevar al Ministerio Público correspondiente. En muchos. El problema aquí es que no hay supervisión de sus acciones. O sea, no, si realizan detenciones o revisiones de aduanas, nadie los va a estar revisando. O sea, eso es justicia militar, exacto, no civil. Y eso está estipulado en el artículo 5 de este decreto. El artículo 4 tampoco decreta la subordinación a autoridad civil. Y ese fue un temazo. ¿Te acuerdas cuando se estaba haciendo la Guardia Nacional? Güey, chingos de audiencias, chingos de discusiones alrededor de ese tema, que decían que la seguridad tiene que estar bajo mando civil. La respuesta de Andrés Manuel fue cínica. Puso militares en la mesa. No, exactamente. O sea, la mesa estaba llena de militares. Mandos militares en retiro. Y esa fue como su, sí les hago caso. Entonces estos güeyes se están retirando, por eso ya son civiles. Entonces es el mismo discurso de Andrés Manuel, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y las teorías conspiracionales entran en juego. ¿Para qué quiere Andrés Manuel al ejército haciendo labores de policía? ¿Para qué, si no va a ir contra los narcos? Porque eso ya está dicho. Claro que no. ¿Para qué, si va a liberar a delincuentes? ¿Será porque quiere tener en sus manos la posibilidad de reprimir al pueblo? Fíjate que yo creo, mi teoría es que
esto corresponde a la línea que Estados Unidos le ha impuesto. Y digo, yo no quisiera irme tan allá a un sector, como que una idea tan conspirativa y tan negativa. Yo quisiera pensar que igual está terrible, pero que va más por el tema de la migración, que va más por el tema de tener más fuerza, más poder para estar deteniendo a los migrantes, que también es un tema súper delicado, porque recordemos que los militares justamente se han visto envueltos en muchísimos atropellos a los derechos humanos. Y aunque el tema de la migración pues es un tema que se ha tratado de acotar, quienes más sufren delitos contra sus derechos humanos son los mismos migrantes, porque no tienen posibilidades de ir a denunciar, porque entonces los agarra migración y los deporta. Entonces, aquí yo creo que es por eso, pero honestamente nadie sabe. Y creo que con Andrés Manuel algo que ha pasado, y esto es terrible, es que piensa mal y acertarás. Yo no me quiero ir a una teoría así de negativa, pero creo que con esto tendría el poder de hacer lo que quiera. Correcto. Ahora, quienes decían que Andrés Manuel nunca dijo, encontramos un par de fragmentitos que demuestran que el señor no tiene ni siquiera la razón. Y aquí les vamos a regalar esos fragmentitos. No se resuelve nada con el uso del ejército, de la marina. No necesitamos un ejército para la defensa. Nosotros no vamos a apagar el fuego con... ¿Cómo vemos esto? Así. Está fatal, güey. Es una broma. Parece broma realmente lo que Andrés Manuel con su cinismo intenta lograr. Entonces vamos a hacer un resumen. Primero, mencionar que la gente que se está quejando de otros partidos, pues sus críticas son correctas, pero son partícipes de lo mismo. Claro. Lo que aprobaron en el Congreso el 26 de marzo del 2019 es parte de esto. Fue el primer paso para esto. Exacto. Entonces, son corresponsables. Son corresponsables. La seguridad va a seguir militarizada y sin controles. A la Secretaría de Seguridad, pues no se le subordina a la Secretaría de Sedena y la Marina. Los militares van a seguir en la calle. Se desmanteló la Policía Federal por la Guardia Nacional, que es lo mismo, pero con un diferente uniforme, ahora con el Ejército. Se les da tareas, como tú bien dijiste, que no son propias del ejército. Los estados y los municipios han sido abandonados en la construcción de unas policías estatales y municipales efectivas. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué puede pasar y qué tendría que pasar? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya promovió 4 acciones de inconstitucionalidad respecto a las leyes de la Guardia Nacional. Entonces, esto de algún momento a otro podría frenarse. Okay. Siguen pendientes las resoluciones de esto. Amnistía Internacional ya también advirtió que la naturaleza civil pues ya no existe en nuestra seguridad pública y también promovió algunos procesos legales. Puede ser impugnado por varias vías, sin duda alguna, y por varias razones. Aquí la cuestión es que se atrevan a hacerlo de manera correcta. Conocemos que los procesos legales en México no se llevan pues casi nunca de la manera correcta y por eso terminan fallando. Exacto. Esperemos que esta vez sí suceda. Esperemos que esto pueda frenarse y esperemos que quienes están defendiendo esto entiendan que en algún momento tienen que dejar de dar maromas porque se van a romper el cuello. Fíjate que hace unos meses platicaba con unos amigos justo este tema. Yo creo que imagínate que México en algún punto hiciera lo que hizo Costa Rica, en donde el ejército desapareciera y todo el dinero que se utiliza, que el día de hoy se utiliza para el ejército, para labores militares, se le diera a los municipios justamente para temas de seguridad, pero para fortalecer las policías. O sea, a ver, hoy esto sale porque están subsanando una tarea que las policías municipales, que las policías estatales no han podido hacer, por falta de recursos principalmente, pero también por falta de capacitación que está ligada a los recursos, etcétera, ¿no? Y falta también de un marco normativo. Pero creo que imagínate, y aquí lo dejo sobre la mesa, ojalá que alguien en su casa nos esté escuchando y algún día sea presidente y retome esto, porque sería maravilloso que nuestro país en algún punto diera el paso a decir, ya no necesitamos ejército. O sea, realmente el ejército está hecho para defenderte de otros países. ¿Hace cuánto que no tenemos una guerra? Y muy probablemente las guerras ya no van a ser con armas, pistolas y tanques. O sea, esto van a ser de otro tipo, van a ser mucho más de inteligencia. Que el ejército migrara hacia algo más digital y que realmente los recursos, que son altísimos, que nos cuesta mantener a los militares, pudieran girar más bien hacia algo de seguridad, de prevención, que creo que también eso es algo que las policías sí hacen, prevención. Y entonces creo que esto cambiará la dinámica por completo del país.
Totalmente. Aquí en Altoparlante esperamos y les deseamos en sus casas que podamos vivir en paz, en un México tranquilo, claro, en el que no te dé miedo salir a la calle, ni por los militares ni por el crimen organizado. Claro. Estaremos llevándoles la información al día de lo que suceda respecto a este tema y todos los demás que constantemente hablamos por aquí. Pero pasemos al tema del coronavirus, porque ayer, el miércoles justamente, se anunció el plan para reactivar la economía, ¿cierto? Exactamente. El plan lo que pretende es que ahora el país empiece a avanzar de nuevo, a retomar esta vida económica, porque obviamente al estar en casa esto se detuvo por completo y se detuvo porque el presidente tomó realmente acción sobre eso, se encargó de decir todos a la casa. Creo que en ese sentido fueron medidas tarde, pero pues bueno, las que tocaban, porque era lo que el mundo estaba haciendo. Y afortunadamente hasta ahorita no hemos visto picos excesivamente fuertes que nos estén saturando hospitales, salvo contadas excepciones en ciertos estados. Ahora, lo que está Andrés Manuel haciendo es cambiarle la responsabilidad y dejar su responsabilidad puesta en gobernadores y alcaldes. Y creo que aquí es donde viene el tema delicado. Y voy a parafrasear, porque no vamos a ponerlo, porque no nos da el tiempo poner a Andrés Manuel hablando, pero voy a parafrasear lo que dijo y puso esto en la mañanera. Este plan es de aplicación voluntaria. Primero, es confiando en la responsabilidad de la gente y segundo, es garantizando las libertades, la libertad para todo. Si hay una autoridad municipal o estatal que de acuerdo a las características propias de cada región decide que no va a acatar el plan, no habrá controversia. Este plan admite discrepancia y el derecho a disentir. Entonces, si ustedes no creen que haya condiciones en su ciudad, en su estado, para que las cosas salgan y para que las personas puedan regresar a la normalidad, que se queden en su casa. Lo que está diciendo Andrés Manuel con esto es: si hay muertos en sus ciudades, en sus estados, es bronca de ustedes, no mía. Claro. A mí me preocupa después de que se hayan dicho este tipo de cosas y en el 10 de mayo hayamos visto mucha gente en calles y probablemente el pico venga otra vez una segunda ola para el 20 y tantos de mayo. Y entonces ahora la responsabilidad ya no va a ser del presidente, ahora ya no va a ser de la Secretaría de Salud, sino va a ser de los gobernadores y de los alcaldes, que además ya han empezado a decir que se empieza a reactivar, etcétera, el tema. A este vato le gusta colgarse medallitas que no son suyas, porque vimos algunos estados que sí se pusieron firmes con las medidas contra el coronavirus y Andrés Manuel dijo que fue por instrucción presidencial, que fue completamente falso. Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, etcétera, se pusieron Coahuila, Tamaulipas, se pusieron aguerridos como para intentar frenar el tema. Y ahora es, pues, si algo malo pasa, es enteramente su culpa. Y ahora, creo que Andrés Manuel juega con esto de una manera muy cómoda, porque otra vez creo que responde a los intereses de Estados Unidos. Por más que Andrés Manuel diga que él se maneja bajo otra agenda, creo yo que esto otra vez responde a los intereses de Estados Unidos. Donald Trump empezó ya a reactivar el tema económico hace algunas semanas en Estados Unidos y obviamente hay algunas industrias que dependen completamente de México. Y parte de esas industrias justamente son las que ahora empiezan a arrancar en México de una manera como mucho más abierta, mucho más fuerte, mucho más puestas a la normalidad. Que bueno, ahí hubo una confusión, ¿cierto? Hubo un tema en el decreto que se presentó al respecto. Lo actualizaron. O sea, subieron uno al Diario Oficial de la Federación y de repente pusieron el cuarto, ¿no? Ya lo modificaron porque había una parte que era del Consejo de Salubridad. Exacto. Consejo Nacional de Salubridad. Y de repente lo eliminaron. Y era respecto a la minería. Exacto. ¿No? Que esos son justamente la etapa, ¿no? O sea, la etapa 1 es a partir del 18 de mayo se van a abrir los municipios de La Esperanza, que son una serie de municipios que tienen condiciones muy buenas, en donde realmente no hay contagios y no ha habido un levantamiento fuerte del tema del coronavirus. Ninguno pertenece a una zona metropolitana ni grandes zonas urbanas. Son más bien zonas rurales, son municipios mucho más pequeños. Son 256, no nos vamos a meter con ellos porque son muchos, pero a partir entre el 18 y el 31 de mayo se supone que ya es la etapa 2, en donde el país se va a empezar a preparar para la reapertura. Y entonces se seleccionaron algunas actividades económicas, que son la construcción, minería y fabricación de equipo de transporte, que van a ser consideradas como actividades esenciales. Y a partir de ahí, ya después viene la fase 3, que es el 1 de junio, empieza ya una etapa que es ponerle semáforos a las diferentes regiones para poder iniciar con actividades sociales, educativas, económicas y todas las que conocemos de la normalidad. Ok. ¿No? Entonces puede que una parte del país ya esté en clases y demás y otra parte esté todavía en sus casas. Eso puede llegar a darse. Y ahora lo que toca es estar escuchando
justamente a las recomendaciones de las autoridades municipales y estatales. Okay. Habrá actividades que ya se puedan estar haciendo. El tema, y lo que justamente el otro día tú y yo platicábamos, ¿no? O sea, para las personas esto es algo de blanco o negro, prendido o apagado, 1 o 0. Esa es la bronca, güey. O sea, es muy difícil decirle, es que sí estamos medio en cuarentena. No, o estás en cuarentena o no estás en cuarentena, porque de nada sirve estar a medias. Entonces, aquí es donde la comunicación, y esto, si ubicas a tu alcalde, mándale el capítulo para que nos escuche. Tenemos que ser, como autoridades locales, como autoridades municipales, estatales, muy claros con la información. Claro. Porque la ciudadanía se confunde muy fácil. Necesitamos ser muy claros en qué actividades sí se pueden hacer, cuáles no se pueden hacer, y restringir las cosas para que nadie se equivoque y entonces no nos estemos poniendo en riesgo, ¿no? Inclusive la confusión puede llegar desde que se abran los municipios de La Esperanza. Claro. Alguien en cualquier otro lado del país puede decir, no mames, estos güeyes ya están allá afuera disfrutando, claro, pues déjame me salgo yo también. A ver, las autoridades ni siquiera lograron que la gente se quedara en sus casas completamente. Y ahora creen que van a respetar la gradualidad de la reapertura. Mi pronóstico, ojalá y esté equivocado, vamos a ver gente en la calle exponiéndose desde el día 1 en que se abran los municipios de La Esperanza. Es decir, el 18 de mayo. Son 269 municipios en 15 estados. A mí, alrededor de esto, hay cosas que me preocupan mucho, ¿no? Por una parte, hoy tenemos 4,220 muertos. El día de ayer hubo casi 300 muertos. Y me gustaría ponerles aquí justamente la gráfica para los que nos están viendo en YouTube de cuál es el crecimiento de las muertes y los contagiados, más bien de los contagiados, en México. Porque si ustedes ven la gráfica, estamos con una curva creciente. Lo no comparamos, se ha aplanado. ni de chiste se ha aplanado y no sabemos por cuánto tiempo va a seguir creciendo. Ese es el tema. Si nosotros comparamos, y aquí les vamos a poner también la gráfica de Italia, Italia llegó a un punto ya de maduración en donde ya no está creciendo. O sea, tú lo ves ya como una especie de curvita que luego ya va perdiendo vuelo, ¿no? No baja porque estamos haciendo una contabilización. Entonces la contabilización no va a bajar. No baja. Pero cuando ves casos como Estados Unidos, es muy similar a México. Sigue todavía en crecimiento, aunque en Estados Unidos ya empieza a verse como empieza a normalizarse un poquito más, empieza ya a mantenerse una tendencia menor. Yo creo que aquí el tema es, ¿qué es lo que estamos viendo? O sea, a mí me preocupa que Andrés Manuel diga, ya esto va a empezar a regresar a la normalidad, pero que por otra parte seguimos viendo compras de ventiladores. O sea, si la cosa ya va a regresar a la normalidad... Que, por cierto, le revocaron el contrato al hijo de Bartlett. Gracias a Dios. Porque hubo inconsistencias. Y según Irma Sandoval, se va a investigar. Entonces, pero digo, regresando al tema del coronavirus es, si tenemos 300 muertos por día y es una tendencia creciente, pensar que esto ya tiene que regresar a la normalidad porque las cosas están tranquilas, a mí me asusta. Y dos, si seguimos comprando cosas médicas para atender emergencias en hospitales, me parece todavía más peligroso, porque quiere decir que entonces no tenemos todavía suficientes características para decir que esto está en paz, tranquilo y para regresar a la normalidad. Viendo el ejemplo que platicábamos la semana pasada. Ahí mencionar que el tema de las compras que está realizando el gobierno con urgencia se deben mucho a que se están cometiendo actos de corrupción en los procesos. Totalmente. Ahorita es cuando más corrupción se está llevando a cabo y se están cocinando los escándalos que van a revelarse en los próximos años. O sea, en los próximos meses o años. Sí. Ahorita están sucediendo esos actos de corrupción. Sí. Y digo, platicando un poquito, el capítulo pasado les decíamos lo que sucedió en Seúl, en Corea del Sur, ¿no? Una persona estuvo en 5 antros. Al día de hoy van 102 contagiados por una persona que se la pasó yendo alrededor. Y fíjate cómo en países como Corea del Sur ya aplicaron, o sea, en cuestión de 4 días, aplicaron más de 10,300 pruebas a las personas que pudieron tener contacto con esta persona. Y entonces ahí sí tienes elementos para restringir la epidemia. En México, donde estamos haciendo, hoy ya subió a 0.6 pruebas por cada 100,000. Por cada 100,000 habitantes. Si ustedes creen que eso es mucho o poco, por cada 100,000 habitantes, sí. Si ustedes creen que eso es mucho o poco, vean el programa anterior porque ahí explicamos cómo estamos con respecto al resto de los países. Estamos súper abajo. Estamos jodidos. Sí. Y yo creo que aquí, o sea, en esta vida necesitamos entender que no es cuestión de una mala coincidencia. O sea, yo creo que necesitamos entender que si se están haciendo las correctas
cercos sanitarios. Si se están haciendo las correctas pruebas, podemos modelar y entender hacia dónde vamos y cuál es el grado de complejidad. Claro. Pero hoy no está pasando eso. ¿Cómo contienes algo que no entiendes cómo está? Pero bueno, terminando el programa con una nota mucho más esperanzadora, toda esta información que programa tras programa Pablo y yo llevamos hasta sus hogares, no es con la intención de mortificar, no es con la intención de desconcertar, sino con la intención de poder organizarnos, de poder entender qué nos toca a nosotros, de hacer lo tuyo y si puedes inspirar a los de tu derecha o izquierda a hacerlo también, vamos ganones. De eso se trata Altoparlante. Esa es nuestra intención y esperemos pueda ser cumplida. Así es. Además, hay una noticia muy breve que justo hace unos minutos se dio y creo que son parte de las noticias esperanzadoras que podemos tener allá afuera. Y es justamente cómo la sociedad civil se organiza para hacer cosas buenas. Resulta que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros acaba de autorizar un seguro personal para el sector salud. Lo van a cubrir a partir de ahora y en retroactivo a todo el personal médico que participe, incluyendo afanadores, incluyendo enfermeros, médicos. Y pues esto no es nada menor porque estamos hablando de 1.600.000 trabajadores del servicio médico, claro, que además, si llegaran a fallecer, que ojalá que no suceda, pero pues es algo que también es difícil de controlar, se les indemnizaría a la familia por 50,000 pesos. Creo que otra vez estamos viendo un ejemplo de cómo este mundo capitalista y neoliberal que Andrés Manuel tanto critica está haciendo más que lo que está haciendo este gobierno humanista y sensible. Ojalá que veamos más gestos así. Creo que la sociedad civil organizada, los ciudadanos, los empresarios, tenemos mucho que hacer. No necesitamos esperar al gobierno. Y como bien dice Arturo, estamos esperando que tú también, que nos estés escuchando, desde tu casa, empieces a actuar para hacer la diferencia que queremos ver en nuestro país. Vámonos pues. Este fue un episodio más de Altoparlante. Nos vemos el lunes con más información. Gracias por habernos escuchado. Escríbenos si tienes dudas, comentarios o sugerencias. Nos vemos el próximo lunes. Chao. Esto es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.